Esta charla yo la suelo utilizar como chiste porque muchas personas hoy en día me preguntan para qué aprender otros lenguajes si ya existe JavaScript. Y esto es porque a pesar de que existan muchos lenguajes de programación, hay una, digámoslo así, condición que afecta a muchas personas y es que ¿para qué vamos a aprender otros lenguajes si ya sabemos utilizar uno? O sea, de por sí es una situación, digamos, complicada aprender un lenguaje de programación. Pero hoy en 2020 podría ser para qué aprendo otra cosa si hace JavaScript, en 2015 era para qué aprendo otra cosa si hace Ruby, en 2005 podría haber sido para qué aprendo otra cosa si hace Java y en los 2000 para qué aprender Java si hace Visual Basic. Entonces, en general, las comunidades de desarrollo de software suelen ser bastante, digámoslo así, fanáticas de su tecnología y una vez aprenden un lenguaje de programación, a veces caemos a una situación donde ya no queremos aprender nada más. A mí particularmente me gusta mucho Java como plataforma, es donde he desempeñado mi carrera, pero también entiendo algunas otras plataformas. Y hoy en día el primer mensaje que yo les podría dar es que estamos ante un mundo políglota, lo que significa que es bien importante conocer varios lenguajes de programación. Con uno ya no va a ser suficiente y vamos a ver una pequeña parte de los motivos históricos por qué las cosas son así. Entonces vamos a iniciar discutiendo un poco la evolución de los lenguajes de programación. En el caso de los lenguajes de programación, dependiendo a quién ustedes le pregunten o qué libro consulten, generalmente los suelen clasificar por tres características. Hay una característica bien formal que van a encontrar en muchos libros, que es los clasifico por generaciones. La segunda es clasifico los lenguajes de programación por paradigmas. Y la tercera, que también puede ser una clasificación válida, es las voy a clasificar por aplicaciones y usos, en donde puedo utilizar determinado lenguaje de programación. Y entonces, en general, si clasificamos los lenguajes de programación por generaciones, que es la que van a encontrar en la mayoría de los libros de computación, tenemos que la primera generación de lenguajes de programación fue binario, ya sea que tuviéramos tarjetas perforadas o que tuviéramos alguna especie de escritura de código en lenguaje máquina, nosotros escribíamos los programas en binario. Entonces estamos hablando de los años 40, 50, 60 incluso, donde las computadoras básicamente se programaban como una serie de circuitos. Entonces hoy en día casi nadie tiene que programar a este nivel, a menos que ustedes estén diseñando CPUs, porque mientras más avanzan los lenguajes de programación, mejores son las abstracciones, lo que nos lleva al segundo nivel. Hoy en día nosotros vemos como Assembler como el nivel más bajo con el cual podemos nosotros programar, pero lo cierto es que Assembler como tal es una abstracción de movimiento de datos entre su CPU, su memoria y los diferentes dispositivos. Entonces los programas de ciencias de computación suelen tener cursos básicos de Assembler en los cuales ustedes mueven datos utilizando registros de memoria hacia el CPU, hacia tarjetas externas. Yo recuerdo mucho que teníamos la 8255, pero en general Assembler fue la primera propuesta bajo la cual nosotros creamos abstracciones de lenguajes de programación, lo que nos llevó al siguiente nivel, que fueron los lenguajes de propósito general o los lenguajes de tercera generación. Y este es un nivel bien importante porque muchos de los lenguajes de programación populares se encuentran en el nivel de tercera generación. Empezaron con cosas como BASIC, fueron evolucionando hacia otras cosas, pero en general se considera como lenguaje de tercera generación o 3GL todo aquel lenguaje que sea utilizado por medio de algoritmos. Entonces tienen que cumplir con principios de se ejecutan de principio a fin. Los algoritmos tienen que ser precisos, finitos y definidos, que es lo que nosotros aprendemos en todas nuestras clases. Y podríamos decir que esta es la generación de lenguajes de programación más exitosa. ¿Por qué? Porque los lenguajes de propósito general siguen aquí y estos lenguajes de propósito general todavía están en uso hasta hoy en día. Luego de esto, para facilitar la vida del desarrollador, se busca cada vez más abstraer lenguajes y usos y llegan los lenguajes de 4GL, los cuales tienen propósitos específicos.
Entonces, en lugar de ejecutarse como algoritmos, son lenguajes cuyas abstracciones y diseño se enfocan en resolver un problema en particular. Entonces tenemos, por ejemplo, SQL, que se dedica a la resolución del acceso de datos, R, que es un lenguaje netamente estadístico creado para gente que no sabe programar y que sirve para análisis de datos, y por ejemplo Bash para automatización de tareas en sistemas Unix, entiéndase Windows, entiéndase Linux y macOS. Y por último, los lenguajes que prometen revolucionar todo esto, que serían lenguajes 5L, son lenguajes diseñados para propósitos netamente específicos como Mercury o incluso evoluciones como Julia, pero en general, mientras más avanzan las generaciones de los lenguajes, más tienden a facilitar la vida del programador, pero el programador pierde control. Entonces, a pesar de que hayan aparecido en diferentes años, los lenguajes de programación, una primera clasificación que ven en los libros es esta de acá. Ahora bien, no porque sean de tercera generación, son más nuevos que los lenguajes de cuarta generación. Esto va más relacionado con la aparición de un estilo de programación y no tanto con el año que aparecieron, porque por ejemplo SQL, a pesar de ser de cuarta generación, apareció y se popularizó alrededor de los años 70 y 80, mientras que Java y Python, por ejemplo, no aparecieron hasta 1994-1995, que se hicieron populares como lenguajes de programación. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto? Cuando nosotros aprendemos un lenguaje de programación, estamos sujetos a muchas decisiones de diseño que han tomado los creadores de estos lenguajes. Y para entender por qué se han ido creando estos lenguajes, otra forma de verlo es la simplificación de los paradigmas. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un lenguaje de programación y entramos a la página de Wikipedia, van a notar que aparecen un montón de paradigmas, pero la forma rápida de verlo es a través de dos clasificaciones generales: lenguajes de programación imperativos y lenguajes de programación declarativos, porque aquí existe la primera diferencia. En un lenguaje de programación imperativo, ustedes van escribiendo de principio a fin su programa, dicen paso a paso lo que la computadora debe de realizar y son bastante explícitos. Y dentro del mundo imperativo, a pesar de que existen algunos otros paradigmas, el paradigma estructurado y el paradigma orientado a objetos son los paradigmas imperativos universales, o sea, los paradigmas que la mayoría de programadores va a conocer y utilizar alguna vez en su vida. Entonces, probablemente el lenguaje estructurado más popular durante la historia fue Pascal, mientras que el lenguaje de programación orientado a objetos más popular definitivamente es Java, porque fue el primero que masificó el uso de lenguajes de programación orientados a objetos. Por el otro lado, tenemos a los lenguajes de programación declarativos, que por sí mismos son una abstracción. Entonces empezaron a aparecer a partir de la tercera generación de lenguajes, y su objetivo es decir lo que ustedes desean hacer sin que tengan que especificar el algoritmo. Entonces, aquí existen dos grandes familias de lenguajes de programación funcionales y lenguajes de programación lógicos que suelen combinarse para crear nuevos lenguajes de programación. Probablemente el lenguaje de programación declarativo que la mayoría de ustedes conoce de mejor forma sea SQL, porque en SQL ustedes no escriben cómo acceder al disco, cómo recorrer una tabla, cómo escribir un cursor, por lo menos no en las consultas SQL tradicionales, sino lo que ustedes hacen es mandar una consulta a la base de datos con un lenguaje súper abstracto, retornan datos de esa base de datos y ustedes no saben cómo está implementado el algoritmo. En otras palabras, lo que se hace con los lenguajes de programación declarativos es, como su nombre lo indica, declarar lo que quiero sin implementar la intención. Vamos a poner esto en español para ir dejando algunas notas durante la presentación. Ok, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Una de las cosas que ustedes van a notar cuando están capacitándose en lenguajes de programación, sea en la universidad, sea en una academia, por ejemplo,
es que la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿y qué lenguaje de programación voy a aprender? Le preguntan a sus profesores, ellos van a decir, yo aprendí Basic. Le preguntan a su profesor en XY universidad, por política les va a decir, aquí se enseña C#, aquí se enseña Java. Y en realidad hoy en día es un mundo difícil de manejar porque existen diversos lenguajes de programación para diversos propósitos. Entonces, personalmente, yo creo que desarrollar software en el año 2020 es mucho más difícil que desarrollar software en el año 2000, porque hoy en día tenemos que desarrollar sistemas súper escalables para colocarlos en internet con millones o miles de usuarios en el mejor de los casos, y ya no podemos depender de una única herramienta. Hoy en día es necesario tener conocimientos diversos con problemas diversos que lenguajes de programación diferentes pueden resolver, que es el objetivo del día de hoy. Ahora bien, si vemos a los lenguajes generacionalmente, a lo que yo me refiero con hoy en día es más difícil de programar, es a lo siguiente. En los años 60 y 80 se popularizó la creación de mainframes, lo que significa que las grandes empresas compraban equipo que básicamente tenían unos super servidores a los cuales se conectaban clientes, y teníamos dos grandes plataformas, RPG que se utilizaba generalmente en equipo AS400 y COBOL, que se utilizaba en plataformas como ZOS y VME. Fueron los primeros lenguajes de propósito general que fueron aceptados en el entorno empresarial. La idea de COBOL, que no es muy diferente de los lenguajes que tenemos hoy, es que podían utilizar un lenguaje de programación en múltiples arquitecturas, cosa que no se podía hacer con Assembler. ¿Qué pasó después? Si ustedes se volvían lenguaje de programadores en RPG, continuaban y morían como programadores en RPG. Si se volvían programadores en COBOL, continuaban y morían como programadores en COBOL. Entonces, de esa era, nosotros heredamos que durante los años 80 y por lo menos hasta finales de los 2000, por ahí del 2008-2009, existían lenguajes de propósito general o plataformas de propósito general donde podían utilizar un único lenguaje de programación. ¿A qué me refiero con esto? Sin importar si ustedes hacían web, hacían apps, hacían aplicaciones de escritorio, existieron plataformas, y de hecho todavía existen, donde con aprender un lenguaje de programación, ustedes pueden crear aplicaciones para distintos entornos. Entonces aprendían Java y se volvían programadores Java. Entonces hacían Java en frontend, Java en backend, Java en escritorio. Lo mismo para C#, aprendían C# y se volvían programadores de ASP.NET, programadores de WinForms, y lo mismo para Pascal con su evolución con Delphi y en cosas como Basic, donde las empresas que desarrollan herramientas para programadores les daban todo listo. Sin embargo, a partir del año 2010 sucede un fenómeno que afecta la vida de cómo se hacen aplicaciones hoy en día, porque entramos a la especialización de los lenguajes. Entonces, hoy en día suelen existir lenguajes de programación específicos para propósitos específicos. Entonces, por ejemplo, y aunque se puedan utilizar en otras plataformas, Kotlin está brillando en Android. El entorno de Data Science es básicamente Groupers en Python que invocan bibliotecas en C++. El rey en web es JavaScript, mientras que en infraestructura anteriormente era Ruby, pero hoy en día está siendo reemplazado por Go, y en backend vemos mucha presencia de Java. Entonces, cuando se empieza a especializar la creación de aplicaciones y eventualmente los profesionales que crean aplicaciones, también se empiezan a especializar los lenguajes de programación. ¿Y por qué es importante? A menos de que ustedes quieran ser especialistas solo en un único tipo de programación, hoy en día va a ser imposible que se vuelvan creadores de software conociendo solo un lenguaje de programación. Se puede hacer que, por ejemplo, solo conozcan Java, pero eventualmente si quieren hacer aplicaciones robustas en Internet, deben de conocer JavaScript. Si quieren hacer aplicaciones de alto desempeño, pueden conocer Node incluso con JavaScript, pero eventualmente van a tener que procesar datos con Java, con Scala o con algún otro lenguaje de programación. Entonces,
la era que nosotros estamos viviendo y de aquí en adelante es la era donde tenemos un lenguaje para cada propósito específico, lo que yo suelo denominar como el mundo políglota, donde ya no podemos hablar, entre comillas, solo un lenguaje de programación, sino podría ser interesante que aprendamos múltiples lenguajes de programación.